10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. La violencia, si la define jurídicamente, la violencia intrafamiliar tiene un espectro más amplio que la violencia de género en términos de que engloba a todo lo que se considere vínculo familiar. Esto es, puede ser violencia conyugal, violencia hacia los hijos, violencia hacia siempre va a estar el vínculo familiar determinado, ¿no? Lo que va a determinar justamente el ámbito de expresión de la violencia familiar es justamente el ámbito doméstico, digamos, ¿no? Y por violencia de género, si bien son dos tipos son violencias transversales, ¿no? Estas que atraviesan distintos espacios, quizás el género, entendido de una perspectiva más teórica, tiene que ver con un concepto mucho más amplio que solamente la violencia contra la mujer, pero lo que se trabaja a nivel jurídico o a nivel intervención estatal tiene que ver con la violencia contra la mujer, porque justamente estadísticamente la mayor cantidad de víctimas de género corresponden a lo femenino, digamos, ¿no? Y bueno, tiene que ver más con la distinción que hacia el sujeto pasivo de violencia, ¿no? Hacia quien recibe la violencia. Y bueno, tiene que ver con las distintas expresiones de violencia, las que se conocen, la violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia verbal, y en el caso de violencia de género la ley la amplifica un poco más lo que es la violencia obstétrica, la violencia mediática, la violencia simbólica o institucional. Económica también hay dos tipos de violencia. La que está regulada es la violencia económica, y también se habla de la violencia patrimonial. La violencia económica en términos del manejo del dinero, por decirlo de alguna forma, de la coacción del manejo del dinero, y la patrimonial tiene que ver más, como para explicarlo de forma simple, con aquello que documenta el patrimonio, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer la obligan a firmar la venta de un bien conyugal, ¿no? Ya sea en convivencia o no en convivencia, es un poco más amplio, pero bueno, son dos distinciones que también se hacen en términos de investigación, ¿no? Vamos a encontrar por única vez una sola forma de expresión de violencia. Es decir, cuando uno inicia el ciclo de violencia, se va a empezar a visualizar la violencia verbal, la violencia psicológica, y que después todo va en escalada, ¿no? Es como que se va intensificando hasta llegar a la violencia física, inclusive la violencia femicida, que puede terminar en ocasión de muerte, o bien en algún tipo de discapacidad o de daño físico importante. Y como estrategia de intervención desde la prevención, ¿qué se podría hacer mediante el Estado, que sería el que tiene que actuar? Bien, en realidad hay muchísimas estrategias, hay mucha política pública implicada estatalmente en esto. Por supuesto que los recursos siempre son escasos, pero si bien las políticas públicas, Argentina ha tenido una posibilidad de avance bastante importante en términos de las agendas públicas de violencia en esta materia, ¿no? Específicamente en estos temas, a nivel latinoamericano. Hay muchas modalidades, hay muchos programas, como trabajar la parte preventiva, que es sobre todo lo más importante, porque es a lo que uno apunta a realizar cambios desde la socialización, digamos. Se está trabajando mucho, por supuesto, en las escuelas como centro de socialización secundario que institucionaliza. Y bueno, hay muchas experiencias, por ejemplo, de foros de prevención de violencia en el noviazgo, en las relaciones eróticas afectivas. No necesariamente tiene que implicar en los adolescentes una relación de noviazgo formal, ¿no? Sino más orientado también al mundo adolescente, o incluso se está trabajando a nivel niño. Yo estoy ahora trabajando con un programa del Ministerio de Justicia en articulación con el Ministerio de Educación, que se llama Aulas Libres de Violencia de Género. Es un programa provincial. Hay muchísimas cosas. El Consejo Nacional de Mujeres tiene programa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia de la Nación tienen programa, los municipios tienen programa. Y bueno, creo que obviamente lo que se ha entendido desde política pública en materia de prevención de violencia es que justamente la prevención tiene que ser el ámbito por excelencia de expresión de las políticas y los programas que permitan, de cierta forma, ir mermando, ¿no? Hay una incidencia en los niños que presencian violencia doméstica. Sí, ahí ha dejado un poco de usar la cuestión del término víctima en términos de la violencia, y se habla de personas en situación de violencia, por una cuestión de que se entiende que al ser un problema social estructural,
Se entiende que cualquier persona, más allá de franja etaria, de género, puede ser víctima de violencia, de expresiones de violencia distintas. Pero sí, con los niños y las niñas se trabaja la noción de los niños testigos de violencia, que también están empezando a ser mirados como parte, sujetos activos que reciben la impronta de de las distintas expresiones de violencia psicológica, descalificación, agresión, la que sea. Y sí, desde la cuestión clínico-psicológica, desde la cuestión de la trayectoria vital, de la evolución, del ciclo vital, sí se ha mostrado, por lo menos de lo que se conoce hasta ahora, ya sea clínicamente o de una mirada un poco más de la psicología más social, que sí impacta sobre, y inclusive es uno de los factores de riesgo en la predicción de violencia en la vida adulta, ¿no? Si se toma en cuenta familias disfuncionales, la repetición de la violencia en el ciclo, en los ámbitos domésticos, o la reproducción de la violencia cultural, son los factores de riesgo que indican la posibilidad de repetición de violencia. ¿Y existe esto como un perfil de una persona? No existe un perfil, no. Esto de trabajar los perfiles es un mito, por ahí que se ha transportado por ahí de la necesidad de buscar como una explicación homogénea, sí, y única. Son fenómenos multicausales que devienen de muchísima incidencia. Sí podemos hablar de perfiles cuando trabajamos el caso a caso, que uno puede construir un perfil de personalidad, un perfil, pero estamos hablando siempre en el caso a caso. Hay características compartidas, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de violencia de género, con las expresiones machistas, el sexismo, la descalificación de lo femenino, y en caso de violencia doméstica, una siempre va a haber como una cuestión de degradación al otro que tiene menos poder, ¿no? Siempre hay una relación asimétrica. Siempre va a haber una relación asimétrica de poder, eso desde luego, es lo que permite justamente la dominación, la sumisión, es este mecanismo que más claramente explica, junto al ciclo de violencia, ¿no? Si tú estás hablando de violencia, o sea, vas a tener distintos tipos de violencia. Yo te voy a hablar de dos tipos de violencia. Violencia reactiva y violencia proactiva. Donde la violencia reactiva es aquella violencia que tiene lugar después de que ha ocurrido un hecho en donde la persona por alguna razón se ha sentido, sea real o sea imaginariamente, agredida, o se ha sentido muy frustrada o ha sentido que su integridad está en peligro. Y la violencia proactiva, que es una violencia fría, calculada, que tiene mucho más que ver con la planificación del acto violento, en donde yo planifico, por ejemplo, una venganza. O sea, esas son dos grandes definiciones de violencia. Pero tienes muchísimas otras definiciones. Sí. Pero estas dos grandes áreas son la violencia reactiva, por un lado, que tiene que ver con la fuerte emocionalidad, y la violencia proactiva, que tiene que ver con una emocionalidad disminuida y frialdad emocional. ¿Y en la violencia de género, cuál sería? ¿Se pueden dar cualquiera de las dos? En la violencia de género se pueden dar cualquiera de las dos, aunque es mucho más frecuente que se dé la violencia reactiva, en donde el sujeto reacciona violentamente frente a un hecho que él considera doloso o que ataca normalmente su fuente de poder. ¿Existe algún factor común en la persona que ejerce violencia doméstica o de género y la que recibe la violencia? ¿Algún factor de personalidad? Yo estoy muy en contra de eso. Primero, creo que uno tiene que ver caso a caso. Segundo, yo estoy muy en contra de culpar a la víctima por la violencia que recibe. O sea, para mí existe el victimario y existe la víctima. Ahora, existen relaciones tóxicas. Existen relaciones tóxicas en donde ambos ejercen violencia de una forma o de otra. Puede ser que uno ejerza violencia física mientras que el otro ejerce una violencia psicológica, ¿ya? Pero ahí ambos son victimarios y lo que hacen es intercalar los periodos de superioridad. Pero cuando tú lo que tienes es una completa disparidad de poder, entonces ya yo no estoy hablando, yo no culparía a la víctima. Claro. A mí no me gusta eso.
¿Por qué la persona que sufre violencia tiene dificultad para identificar conductas violentas en su pareja? No tiene dificultad en identificar la conducta violenta, lo que tiene dificultad es salirse de la conducta violenta. Identifica la conducta violenta con toda claridad, pero hay que vivir, hay que estar ahí para saber la vergüenza que implica el decir que se es víctima de la violencia de pareja. Es como la violación, o sea, a ver, una persona que es violada identifica que fue violada y sabe claramente que fue violada. De ahí a que vaya a decir, yo fui violada o yo fui abusada. Una persona sexualmente abusada puede demorarse 20 años en decir que fue abusada. La víctima de violencia intrafamiliar identifica la conducta violenta, sabe que es violenta, sabe que es agresiva. Lo que tiene es que no sabe cómo reaccionar frente a ella o cómo salirse de ella. Puede ser por miedo, puede ser por vergüenza, puede ser por falta de recursos psíquicos, puede ser porque ha tenido una educación violenta, entonces en donde la violencia está normalizada, la agresión está normalizada. Claro, está naturalizada. Okay. Exacto. ¿Y la intervención a personas violentas, o bueno, la víctima o el victimario, cuál sería la más apropiada? Mira, me gustó la palabra que usaste, intervención. En general, cuando yo trabajo con personas violentas, con agresores, no me gusta llamarle terapia, porque llamarle terapia implica de alguna u otra forma que está enfermo. Claro. En cambio, cuando hablo de intervención, le estoy dando la responsabilidad en la no resolución adecuada de su problema. Entonces, la forma de trabajar es justamente eso, intervenir en las formas adecuadas de resolución de problemas en forma no violenta. ¿Y de esa forma se puede evitar la reincidencia? Hay casos muy exitosos, han habido casos muy exitosos. Ahora, es un trabajo largo, es un trabajo duro, es un trabajo difícil. No es como tratar una crisis de pánico, ¿ok? Es un trabajo bastante largo, pero se puede hacer. La violencia tiene un sentido social. Bueno, y evidentemente el entorno donde uno se cría es fundamental. Y a esto se le suma, y a mi juicio gravemente, la falta de educación. El hecho de educarse y de poder ver otros valores genera que uno reaccione desde la impulsividad sin poder pensar previo a actuar y resolver directamente con la violencia, que la violencia tiene una innumerable cantidad de formas de violencia, pero es violencia propiamente dicha. Bueno, yo creo que cada persona que ejerce violencia merece ser atendida en su individualidad. Hay que ver su historia personal para poder entender por qué actuó como actuó. Eso no implica que detrás de eso puede haber una patología, puede que no haya patología o puede haber un trauma. Y puede ser que una víctima reaccione violentamente y puede ser que un agresor actúe violentamente. Por eso repito, y considero de mi experiencia que la psicología no puede generalizar, no debe generalizar. Somos únicos, indivisibles e irrepetibles, por lo tanto así debería uno tratar de ver lo que pasa y por qué reacciona una persona, cómo reacciona en función de todas estas coordenadas que yo he mencionado. Esa es mi experiencia personal. Y como estrategias de intervención desde la prevención. En serio, habría que utilizar todos los organismos de que dispone la provincia de Córdoba, sobre todo desde el Ministerio de Justicia, llámese SENAC, llámese Polo de la Mujer, llámese Patronato del Liberado, llámese de Secretaría de Derechos Humanos. Hay muchísima violencia familiar, todo lo que se te pueda ocurrir, esta víctima del delito también, y nos deberían utilizar para eso los psicólogos. ¿Desde qué manera? Yo haría una contención fundamentalmente al posible agresor. ¿Cómo? Una persona que ha sido denunciada pasa por una serie de situaciones. La primera es la exclusión del hogar. Cuando lo excluyen del hogar, generalmente sucede en personas con recursos económicos bajos, la excluyen del hogar y tiene que empezar a ver dónde vive, que pasa a ser un problema. Por lo tanto, su equilibrio homeostático desaparece y se desorganiza. Y puede engendrar más violencia de la que posiblemente podría estar, desarrollando. Inmediatamente que lo sacan de su casa, tiene que ver dónde vive, puede que una mamá le dé un lugar o alquilar y no tiene. ¿Qué sucede? La justicia le exige que se presente infinidad de veces a declarar
o asistir por alguna cuestión para que se notifique, entonces significa que debilita su trabajo, hasta que en algún momento lo despiden. Cuando lo despiden, la mamá de sus hijos le dice, bueno, ok, si no me das de plata para mantener a los chicos, no los vas a ver. Cuando este señor perdió el único contacto que tiene con el mundo, que es esos hijos, ahí se despega la violencia, a mi juicio. ¿Cómo sería la Bueno, ¿cómo? Una vez que se denuncia debería haber una interrelación directa, inmediata entre todos estos organismos, o uno destinado a esto puntual, pero utilizando gente que tiene experiencia, por eso nombré todos estos organismos. Yo asistiría al lugar, a la casa, ¿sí? Los entrevistaría individualmente, iríamos 2 o 3, deberíamos grabar y filmar en lo posible esa entrevista para que los interlocutores que somos los psicólogos transcribamos la verdad de lo que está pasando, porque a veces la percepción de uno no es la realidad de las cuestiones, ¿sí? Entonces, con una grabación y filmación, vemos la problemática in situ, tratamos de mediar, y una vez que ya hablamos con los adultos, yo me sentaría con cada uno de los menores que están presentes y les preguntaría si quieren seguir viendo a su papá, si su papá ha sido violento con ellos, si no lo quieren ver, por qué, y qué necesitan, en qué los podemos ayudar. De esa manera, exigirle a esta mamá, si es la que hizo la denuncia, a veces pasa al revés, que es un papá el que denuncia, que el vínculo no lo corte con sus hijos, porque acá el problema es entre ellos. Si estamos hablando de violencia de género, no un maltrato del papá hacia los hijos, está claro, ¿no? Hablo de la violencia. Yo creo que, ¿por qué? Porque hasta ese momento no hay una instancia judicial que se ocupe de este denunciado. Pasa a ser el monstruo. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Engendra más violencia. Va a familia y le dice, no podemos resolver porque usted tiene una causa penal. Va a penal y le dice, no, usted tiene que pasar por pericia, pero yo trabajo y me van a echar. Si usted no pasa por pericia, lo detenemos. En el medio la mamá sigue haciendo eso y ya no ve a los chicos. Perdió el trabajo, no tiene dónde vivir. ¿Qué hacemos con ese señor? Eso no significa que a lo mejor es violento por naturaleza y a pesar de que uno lo contiene con todo lo que se puede y estos organismos que menciono, o un profesional destinado a sea violento y ejerce violencia, pero cuando vos lo contenes y le demuestras que existe en el mundo y que se puede hacer algo distinto y tratar de mediar en esa problemática, creo que podemos evitar un 50% de casos de hombres que matan a sus mujeres o a sus parejas, ¿sí? Ese me queda. Y los hijos, bueno, que se han criado en un hogar donde se ejerció violencia, ¿hay una incidencia? ¿O qué efectos tiene? A ver, volvemos a la generalidad. La generalidad dice que si te criás en un hogar con esas características vas a reproducir, pero increíblemente sucede, hay un 80% que repiten estas conductas, son neurosis de destino, pero tenés un 20% saludable que justamente tratan de realizar todas las acciones opuestas a esas vivencias desagradables. Entonces pueden, pero esos son las personas que tienen una predisposición hereditaria, ¿sí?, a poder crecer con unos recursos más fuertes y han tenido otras posibilidades. Siempre en una familia hay un chivo expiatorio. Vos podés tener un chico con mucha problemática a nivel escolar o familiar porque los papás se divorciaron y tiene 2 hermanos más que pudieron adaptarse a esta nueva situación. Entonces, yo creo que pasa por ahí la cuestión. Y para ese 80%, ¿se podría hacer una intervención mediante la prevención en las escuelas, un espacio de contención? No sería prevención, ahí sería, yo creo que debería ser una intervención terapéutica en ese caso puntual, a mi juicio, ¿sí? Porque tenemos que tratar de que ellos traigan a la conciencia todo esto que les molestó, con lo que se desarrollaron y crecieron y maduraron, y poder mostrarles otra cara y que se pueden resolver las cuestiones, de otra manera. A veces no tenemos la posibilidad de poder mirarnos para adentro, de hacer introspección, y a veces te lo marcan desde otro lugar, lo podés identificar al problema y lo podés trabajar con un terapeuta.